Bien, ya está con nosotros entonces nuestro invitado, Jordi Gallardo, a quien agradecemos muchísimo su presencia hoy en el programa. Él está de visita en nuestro país y aprovechamos y lo convencimos, gracias a una común amiga, Bracy Arana, que es un talento, realmente un orgullo peruano en España, y ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación. Bienvenido al programa, Jordi. Gracias, Oscar, por la invitación. Vamos a lo nuestro. A ver, amigos televidentes, el microestado de Andorra, ustedes deben haber escuchado hablar mucho de Andorra, ubicado en Europa, tiene, escuchen, 85.101 habitantes. Es un microestado, es un país que tiene presidente. La población, esa es la población de Miraflores, la misma. Y tiene 468 kilómetros, digamos, 2 veces San Juan del Lurigancho. Ese es Andorra. Pero recibe, se van a caer de espaldas, 9 millones anuales de turistas. ¿Cómo se hace, señor Gallardo? Bien, pues después de un proceso muy largo, ¿no? El país se transforma en los años 50 del siglo XX, no tenemos industria y se orienta básicamente al turismo. Construimos diferentes modelos de turismo que cada época ha ido favoreciendo al país. Primero un turismo balneario, después un turismo comercial, después un turismo más vinculado al shopping y últimamente podríamos decir un turismo más de experiencia. Y de una debilidad que es el hecho de ser un país pequeño, de montaña, en medio de 2 grandes países como Francia y España, supimos encontrar nuestra oportunidad, planificar e intentar anticipar mucho y ofrecer experiencia a la gente vecina, ¿no? Que es la que realmente nos ayuda a construir esta atracción turística. Increíble. Como debes saber, Jordi, Perú llegó a tener 4 millones de turistas antes de la pandemia, ahora está en los 2,5 millones, tratando de recuperar. Pero ustedes tienen 9 millones. Yo quiero hacerte una pregunta que salta, ¿no? a la mesa. ¿Cómo ha hecho Andorra para no colapsar sus servicios, transporte, al recibir esa cantidad de personas, 9 millones en apenas 468 kilómetros? Es además un hecho curioso, porque al país solo se puede llegar por carretera. No tenemos aeropuerto, no tenemos puerto, no tenemos tren, con lo cual todos estos visitantes acceden al país por carretera. Yo diría que el secreto ha estado en la planificación, en intentar anticipar. El país llevó a cabo desde el sector público, desde los diferentes gobiernos, un plan estratégico de infraestructuras a 30 años vista, planificando cuáles podían ser las necesidades del país para poder recibir un volumen importante de turistas. Seguramente nadie visualizó que llegaríamos a esos 9 millones que tenemos actualmente, pero sí que se planificó infraestructuras como túneles, carreteras, que faciliten esa llegada. Es cierto que hay épocas del año en que la tensión claro, con los vehículos es importante, claro. Y de hecho ya la última etapa que yo estuve en el gobierno, ya anticipamos que en el año 2030 podíamos colapsar, con lo cual se reactualizó ya esa planificación a nivel de infraestructuras. Empezamos a trabajar en transportes alternativos como el transporte por cable, el tranvía y soluciones que en definitiva pueden permitir el anticipar esos bloqueos que puede generar un volumen tan importante de turistas. Y al final también hicimos una apuesta importante por el transporte público. Decidimos hacer el transporte público gratuito para todos los ciudadanos del país. ¿Gratuito? Gratuito. De tal manera doncs, que facilitara la utilización del transporte público con una red seguramente con puntos de mejora, pero que bastante eficiente para incentivar que el ciudadano nacional utilice el transporte público, deje el vehículo y así pues, tenemos menos coches en la carretera. Bueno, tú eres liberal desde el punto de vista además económico, político, has sido candidato presidencial, pero es gracioso, te digo esto y lo destaco porque hay televidentes que dirán, ¿cómo? Si acá tú en el Perú dices transporte gratuito, ¡comunista! No es así, pero bueno. Tú has sido ministro de Economía en Andorra durante 4 años, incluyendo la terrible pandemia. ¿Qué tal reto? ¿Qué tal experiencia? ¿Cómo ven desde Europa al Perú, desde el punto de vista macroeconómico? Bien, yo diría que el Perú hay que conocerlo más. Hay que darle una mirada más allá de los seguramente tópicos y de las cosas que ya de por sí todo el mundo conoce, como las maravillas que tiene el Perú, maravillas del mundo como Machu Picchu, su fantástica gastronomía. Pero está claro que el Perú, que según rankings de la OCDE, es de 140 países, es el 13º país que tiene más recursos naturales, un país rico en commodities, como venimos de escuchar, con una situación geopolítica privilegiada,
es un país que ofrece unas oportunidades magníficas, ¿no? Tiene muchas oportunidades para empresas europeas, pero creo que hay que conocerlo más y hay que explicarlo más, también desde el Perú hacia Europa. Y en un contexto, además, en el cual la inestabilidad política y geopolítica en Europa en el corto plazo va a hacer que se necesiten commodities de países que los tienen. Y el Perú es obvio, como hemos escuchado, pues que puede ofrecer todo eso, ¿no? Creo que países como China lo han entendido, de ahí las inversiones importantes y estratégicas que están haciendo. Y quizás desde Europa se tiene que entender que una economía como la peruana, que antes de la pandemia en la última década tuvo un crecimiento muy estable y que está entre las 5 primeras más importantes de Latinoamérica, es sin duda un país de muchas oportunidades para el sector privado europeo. Han venido en los últimos años, ciertamente, de estabilidad económica, sobre todo en el Perú, porque de política no hablemos, es terrible. Han venido más empresas españolas, no sé de Andorra, pero más españolas. Nosotros, pero digamos, en la balanza comercial es de ida y vuelta. Pero acá tenemos nosotros un destacado empresario peruano, que es Carlos Añaños, cuya empresa incluso llegó a ser auspiciador del Barcelona, nada menos. O sea, una empresa de éxito. ¿Qué oportunidades existen en España y específicamente en Andorra, donde tú perteneces, para empresarios peruanos que quieran invertir en Europa? ¿Hay oportunidades? Sí, sin duda, de la misma manera que las hay aquí para empresas andorranas y españolas, ¿no? En el caso de Andorra, nosotros tenemos un sistema fiscal homologado y muy competitivo y con lo tal vinculado pues, al sistema financiero y bancario que tenemos sólido y estable, ofrece una palanca de inversión interesante para empresarios del Perú. El sector inmobiliario también es un sector muy dinámico, el sector turístico y el del comercio y el retail. Estos son sectores más tradicionales. Me atrevería también a destacar el ecosistema de innovación y de digitalización que se está impulsando en el país, y eso es una nueva oportunidad para hacer las empresas más competitivas y nuevos sectores también como el sanitario y el biotecnológico. Eso por lo que respecta a Andorra, y también muy vinculado a los últimos esfuerzos que se han llevado a cabo en el ámbito educativo, ¿no? A la búsqueda de talento, que al final va a ser uno de los ámbitos en los que más se va a competir en los próximos años. Y en el caso de España, seguramente, con un país con un sector industrial tan importante, pues por supuesto también, ¿no? Y un país muy turístico también, que recibe muchísimos visitantes. El Perú tiene que ser una fuente de exportación de productos más allá de lo que serían las commodities. Estamos hablando de productos agrícolas, en los cuales Perú también tiene un gran recorrido. Por lo tanto, yo creo que hay que aprovechar esa oportunidad, esa triangulación que intentamos buscar. Hablamos el mismo idioma. Por supuesto, hay muchas similitudes desde el punto de vista cultural, formamos parte del mismo espacio iberoamericano, países miembros de la Cumbre Iberoamericana, y creo que hay que fortalecer esos intercambios comerciales. El impacto que puede tener, el volumen de negocio que Andorra puede tener en el Perú es pequeñito, seguramente, pero sí que es interesante, ¿no? Y con lo cual, en un momento en el que todas las economías compiten por igual, creo que poder colaborar, aunque sea entre un Estado pequeño y en este caso un Estado tan grande como Perú, puede ser interesante también para el sector privado peruano. Claro, bueno, pero además tu visita a Perú, estoy seguro que estás disfrutando estos días y entiendo que esta semana, por supuesto, vas a Cusco, que no has ido, te va a encantar. Tiene que ver con eso, con las ansias también de las empresas, porque tú eres político, aunque le has dado una pausa al tema político, has vuelto a la actividad empresarial con tu consultora, con el tema de innovación tecnológica, pero obviamente ven que hay posibilidades acá, con el crecimiento del Perú, de necesidades, porque todo está por hacerse en el Perú. Sí, sin duda alguna. Yo creo que en estos días he tenido la oportunidad de conversar con algunos alcaldes también y yo ya he detectado algunas oportunidades y necesidades que tiene el Perú, o algunos distritos de aquí, o algunas ciudades que se pueden cubrir. Estamos hablando de necesidades desde el punto de vista de la economía circular, cómo gestionar mejor los residuos, Exacto. Necesidades desde el punto de vista de energías renovables, ¿no? En eso estamos atrasadísimos y ustedes, en cambio, son un puntal.
Pues ahí es donde quizás desde Andorra, desde Europa, las empresas de estos dos países pueden aportar ese conocimiento y ese valor, porque hemos anticipado esos problemas y ya los estamos afrontando. Ustedes les llegará pronto, entonces ahí les podemos aportar ese valor y ese conocimiento. Y por otro lado, pues también ustedes pueden proveer todo lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Ese reto en el medio plazo que va a ser la riqueza que tendrán los países que tienen recursos naturales y los países que tienen materias energéticas y que son ricos en esto, ¿no? Y que en Europa, en este caso, también producto de la conflictividad y la inestabilidad, en el corto plazo va a ser un tema que va a generar muchísimas tensiones. Claro, porque cuando hablamos de inversiones, ya un poco para terminar, el Perú con todas sus complejidades, de las cuales hemos hablado también, termina teniendo, por ejemplo, una de las 4 monedas más fuertes del mundo, teniendo el nivel de endeudamiento más bajo de América Latina. Bueno, se va a inaugurar este año el megapuerto de América Latina, que es Chancay, se va a inaugurar el que será el aeropuerto más moderno de América Latina. O sea, hay cosas pero nos falta mucho en el tema que ustedes sí conocen, y es el tema de economía circular, de manejo de residuos sólidos, y ojalá que exista más oportunidades para que ustedes lleguen con esa tecnología y ese conocimiento. Sí, hay que verlo así desde Europa, por eso decía que hay que mirar al Perú y conocerlo más y mejor, más allá de esos tópicos que tiene ya el país o de esos atributos que ya tiene. Pero además el Perú está en un momento muy interesante desde el punto de vista de emprendimiento. Es una de las economías más emprendedoras de América Latina, no solo como nación, sino también en el sector femenino. Es un dinamismo muy importante, ¿no? Con lo cual hay talento y hay capital humano. Y eso también es un activo y una palanca de cambio y de competitividad muy interesante para países europeos, ¿no? Con lo cual yo creo que tienen ustedes todos los elementos que bien enarbolados pueden hacer que el país continúe creciendo a los ritmos que tenían con anterioridad a la pandemia, seguro. De acuerdo. Muchas gracias por tu visita, Jordi, que la pases muy bien en Perú, que hagas buenos negocios, por supuesto, como debe ser. Espero tenerte pronto de nuevo por acá, en nuestro país, y quizá hablemos de proyectos que ya estás echando a andar. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.